el primer capítulo, o primer libro de Reyes, capítulo 19. He estado escuchando un poquito, hemos estado escuchando algunas cosas que algunos han mencionado en esta mañana, y va muy de acuerdo a lo que voy a compartir de parte del Señor. He titulado el tema de esta mañana: es tiempo de regresar al camino trazado por Dios. Es tiempo de regresar al camino trazado por Dios. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, nos menciona la palabra el evento aquel cuando posteriormente a que Elías había logrado en el Señor que descendiera fuego del cielo, inmediatamente se levanta Jezabel a perseguir a Elías, y aquel hombre que había estado en el monte del Señor, que había Dios utilizado para hacer descender fuego del cielo, pues cae, diríamos, en cierto desánimo y temor, y sale huyendo. Y dice allí en el verso, vamos a leer un poquito allí a partir del verso 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Diga conmigo: porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Jehová, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, y diga conmigo: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Ohola ungirás por que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará.
y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Una de las cosas que uno mira en todos estos pasajes, como este de Elías, es el hecho de que definitivamente hay momentos difíciles que todos pasamos, que los pasaron ellos y los pasaron otros hombres como Daniel, como el mismo Abraham, Pablo en el Nuevo Testamento. Es decir, ninguno de nosotros estamos exentos de pasar tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de crisis. Y una de las cosas que uno mira en todo esto de la palabra es que definitivamente Dios no quiere que usted ni yo nos quedemos en los momentos de crisis. Dios tampoco quiere que nosotros nos quedemos en un momento dado, como decir, abajo. Y entre lo que miramos en este pasaje de Elías, es que Elías, inclusive en otro texto de la Biblia dice, era un hombre sujeto a pasiones, a situaciones como las de nosotros. Imagínense que Elías había experimentado una tremenda gloria de Dios. Imagínense hacer descender fuego del cielo sobre un altar. Pero luego el hombre, por causa de la persecución de Jezabel, el hombre cae en desánimo y en temor y huye. Recordemos que Jezabel, bíblicamente hablando, es un espíritu de temor, un espíritu de persecución, un espíritu que lo que busca es matar a los profetas de Dios, matar la voz de Dios. Lo que busca es quitar propósitos. Y quiero que usted vaya captando. Lo que busca es quitar propósitos. Lo que busca es sacar a la iglesia, al pueblo, a los siervos de Dios del camino correcto. Jezabel tiene que ver con un espíritu de muerte, porque dice que Jezabel dijo: lo que voy a hacer contigo, Elías, es matarte y darte en pedacitos a los perros. Entonces estamos hablando de un espíritu diabólico que lo que busca es que cuando haya gente que le está sirviendo a Dios y esas personas caen en temor, en miedo, en desánimo, en depresión, entonces esas personas dejarán el camino que Dios les trazó. Y en algún sentido, hermanos, lo que ha vivido el mundo y lo que entonces, por lo tanto, también la iglesia ha vivido es algo similar. Una obra en algún sentido espiritual, en alguna parte humana, pero sea como sea, lo que se ha querido es sacar a mucha gente del camino. Ha querido que el temor, el miedo, la persecución ahogue lo que Dios quiere. Y yo quiero decirte, mi hermano, que hay mucho camino por recorrer todavía. Que hay mucha palabra que Dios quiere dar. Hay mucha palabra que Dios quiere darte a ti. Todavía hay gente que Dios quiere utilizarte a ti para que tú los alcances. Todavía hay mucho ministerio que hacer. Todavía el tiempo de tu final no ha llegado. Amén. Y entre lo que yo noto acá es que Dios le dice un par de veces a Elías, primeramente le da de comer, usa un ángel, pero aún en medio de la visitación del ángel, Elías se duerme una y otra vez. Porque como que Elías no estaba entendiendo lo que estaba pasando en medio de aquello. Hay momentos donde Dios nos visita, donde Dios nos habla, donde Dios envía ángeles, envía personas para decirte: es tiempo de que tú te levantes. Pero como que a veces no entendemos las cosas.
Y en un par de veces Dios le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Diga conmigo, ¿qué haces aquí? Porque cuando Dios hace esa pregunta, le está diciendo a Elías: Elías, yo no te quiero aquí. Yo no quiero que tú estés en el estado en que estás. Yo te quiero sirviendo. Yo te quiero profetizando. Yo te quiero haciendo la obra de Dios. Yo te quiero en la iglesia. Yo te quiero adorando. Yo te quiero levantando manos. Yo te quiero alabándome. ¿Qué haces aquí? ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Qué haces aquí? Porque Dios le está diciendo: Elías, aquí no te quiero. Así no te quiero. No te quiero con miedo. No te quiero con temor. No te quiero sin estar activo en el ministerio. No te quiero sentado. No te quiero debajo del enebro. Te quiero sirviendo. Te quiero dando lo que yo te doy. Te quiero profetizando. Lo que te quiero es sirviendo. Eso es lo que quiero. Y la pregunta debe resonar también en nuestros oídos: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en lo que estás? Y Dios hoy nos dice: este es el tiempo de que tú regreses al camino por Dios trazado. Es tiempo que regreses a la iglesia. Es tiempo que regreses al ministerio. Es tiempo que regreses al liderazgo. Es tiempo que regreses. Porque Dios te dice: ¿qué haces allí sin hacer lo que yo te llamé a hacer? Y algo de lo que yo quiero resaltar de este pasaje y de todo esto es cosas que usted y yo tenemos que tener presentes y recordar en medio de todo esto. Una de ellas es que Dios es un Dios de diseños. Diga conmigo: Dios es un Dios de diseños. Eso significa que hay un diseño de Dios para usted y para mí. Y ese diseño de Dios no vino a gestarse incluso en esta tierra. Ese diseño se gestó en la eternidad, cuando Dios pensó en usted y en mí y en traernos a esta tierra. Todo eso tenía que ver con un diseño de Dios. Y los diseños de Dios están más arriba que lo que el diablo quiera hacer. Quiero que usted capte eso. Los diseños de Dios, el diseño de Dios con usted es más alto, más poderoso que lo que el diablo quiera hacer, que lo que quiera hacer el hombre, lo que quiera hacer una crisis, una prueba. El diseño de Dios es más grande. El diseño de Dios permanece a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias. Y entonces Dios quiere que hoy usted recuerde y diga lo que Dios quiere: que usted y yo caminemos en el diseño de Él, y que si nos hemos salido del diseño, regresemos al diseño. La palabra diseño es una idea en la mente de Dios, algo para lo cual usted y yo fuimos creados. Nosotros hemos sido creados por causa de un diseño, y el diseño tiene que ver con propósito. Usted y yo hemos sido diseñados para cumplir un propósito, y ese propósito nació en Dios, y ese propósito Dios es el que lo va a cumplir, y Dios es el que va a marcar el final, no el hombre, no una circunstancia, no una crisis, no un virus. El que va a marcar el principio y el final del diseño, del propósito, es Dios. No las circunstancias, no el hombre.
Y cuando Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Es como que le estaba diciendo, Elías, ¿qué haces aquí fuera de diseño? ¿Qué haces aquí fuera de propósito? Cuando yo te diseñé y te di propósito. Lo que nos muestra acá es que definitivamente lo que Dios quiere en este tiempo es que regresemos a ese propósito, a ese diseño original del Señor. Parte de todo lo que usted y yo también tenemos que tener muy presente es que en el caso de Elías, cuando Dios le habla a Elías y le dice, mira, Elías, yo necesito que tú, verso 15, le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino. Y le dice entonces, tú vas a ungir a Asael por rey, al otro también por rey, a Eliseo en tu lugar. Mira, Elías, es que todavía quedan 7,000 que no han doblado las rodillas. Lo que Dios le está diciendo a Elías, Elías, es que lo que yo necesito, lo que tú tienes que hacer es regresar al propósito. Regresar a la visión de por qué yo te puse en el ministerio, de por qué yo te puse en esta tierra. Hoy yo quiero hablarte a ti y a todos los que nos pueden escuchar. Hay ministerio que todavía hay que hacer, hay liderazgo que todavía hay que hacer, hay servicio que todavía hay que hacer. Cristo no ha venido, y mientras Cristo no venga, hay 7,000 que no han doblado las rodillas, y que es necesario que usted y yo los alcancemos para Cristo. Cuando usted y yo regresamos al diseño, al propósito de Dios, entonces los temores, los miedos, los desánimos quedan atrás. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender. Porque mientras Elías se quedaba allí debajo del enebro, mientras Elías se quedara ahí en la cueva, iba entonces para abajo y para abajo. ¿Me están dando a entender? Mientras él se quedara allí, iba para atrás. Pero cuando él comienza a escuchar a Dios, cuando él comienza realmente a ubicarse en oír a Dios, en captar la visión, en entender a Dios y regresar al propósito, aquello comenzó a irse atrás. Otro aspecto que quiero resaltar acá es que Dios nos comprende, Dios nos entiende. Y por eso, cuando Elías estaba en esa condición, Dios envió ángeles para que le sirvieran. Envió ángeles para que le sustentaran. Cuando estaba allí Elías en esa situación, Dios comenzó a visitarlo, pero no vino, dice, en el fuego, ni vino en aquella tempestad, sino que vino en el silbo apacible, como diciendo, el Señor vino y se presentó delante de Elías en una forma apacible, como alguien que venía a consolarlo, como alguien que venía a fortalecerlo, como alguien que venía a ministrarlo a él en su alma. ¿Me estoy dando a entender? No vino necesariamente señalándolo o acusándolo, pero sí le movió un poquito su corazón, su espíritu. Sí le hizo ver que él no quería que se quedara allí al preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? Pero Dios entonces, al darse cuenta de lo que está viviendo aquel hombre, le trae los ángeles, lo ministra, lo ayuda, le da sustento. Dice que le dio alimento, y ese alimento fue suficiente para que el hombre caminara 40 días y 40 noches. Imagínense. Cuando la Biblia utiliza el número 40, el número 40 habla de prueba, un tiempo de prueba. Y dice que el alimento que le dio Dios a Elías lo sustentó 40 días.
como diciendo: Dios es suficiente para sostenerte a ti, aún en los tiempos de prueba. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dios es suficiente. Cuando miramos todo esto que estoy mencionando, quiero que usted también valore lo siguiente. Valore que es importante que usted entonces entienda los diseños, los propósitos de Dios, porque eso es lo que te va a sacar a ti adelante. Mientras usted no entienda que en usted hay propósito, que en usted hay diseño de Dios, seguirá metido en la cueva, seguirá metido en la casa. Mientras no entendamos que hay propósito y diseño de Dios en nuestra vida. Y no le estoy hablando de trabajo, ni de matrimonio, ni de familia. Esos son cosas que tienen que ver con diseños personales, propósitos personales. Se incluyen como propósitos de Dios, pero los propósitos de Dios son eternos. Tiene que ver con ministerio, tiene que ver con servicio, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con ejercer tu sacerdocio en esta tierra, tiene que ver con cumplir un llamado como iglesia, como miembro de la iglesia. ¿Me voy a entender? Y aquellos diseños, aquellos propósitos no pueden quedar ahí guardados en un closet. No pueden ser estorbados por una pandemia. No podemos quedarnos debajo del enebro, ni quedarnos debajo, metidos en la cueva. Tenemos que escuchar a Dios en el silbo apacible y decirle: Señor, aquí voy. Todavía hay 7,000 que tienen que escuchar tu mensaje. Y es cuando entonces usted dice: estoy regresando al camino. Estoy regresando a donde Dios quiere que yo esté. Cuando usted está donde Dios quiere que usted esté, ahí hay bendición, ahí hay protección de parte de Dios. Cosas que tenemos que tomar en cuenta en momentos en que usted y yo regresamos a retomar las cosas de Dios en nuestras vidas. Una de ellas es Dios mismo. Diga conmigo: Dios mismo. Usted y yo tenemos que tener muy certero en nuestro corazón el hecho de que mientras usted camine en el camino de Dios, Dios va a estar con usted. La presencia de Dios va a estar con usted. El hecho de que usted esté en el camino de Dios, eso le habla a usted de cobertura. Le habla a usted de estar bajo la protección de Dios. Lo mejor que usted puede hacer es caminar en el propósito de Dios. Caminar en la palabra de Dios. Caminar en lo que Dios dice. Caminar en lo que Dios quiere que usted haga. Esa es su mayor cobertura. No sé si me comprenden, iglesia. Su mayor cobertura es estar donde Dios está. Su mayor cobertura es estar haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Y permítame con todo respeto decirle: en la medida en que usted haga lo que los hombres dicen, no le puedo yo asegurar de que usted goce de la cobertura de Dios. Lo que sí le puedo asegurar es que mientras usted haga lo que Dios dice que usted haga, ahí estará Dios con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Eso es lo que dice la Biblia. Y recuerde, quien te quiere sacar del plan y propósito de Dios no es él, es el diablo, utilizando diferentes cosas. Porque a veces nos equivocamos y no entendemos que en medio de todo hay principios espirituales. Hay situaciones que se están dando ahora, antes y se darán. Si alguien nos quiere fuera, inactivos en la obra, si alguien quiere que usted y yo no prediquemos y hagamos el trabajo de Dios, es el enemigo. Y cuando oímos
la voz del enemigo directamente o la voz de los hombres, tengamos cuidado, porque podemos estar saliéndonos de la cobertura y propósito de Dios. La mejor cobertura suya, la mejor protección suya, el mejor lugar para que usted reciba la provisión de Dios es estar caminando en el propósito de Dios. Está la Biblia llena de ejemplos de esto. Le podría citar un montón. Desde Abraham en adelante y otros. Recuerde usted, Abraham, Dios le dice: mira, quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio. Estamos hablando de ceder lo que tú amas. Estamos hablando inclusive de un hijo que se va a morir. Y cuando le preguntan a Abraham: ¿para dónde tú vas?, Abraham da dos respuestas en medio de todo esto. La primera que le da a los siervos es que voy a ir a adorar, que tiene que ver con propósito. Pero el principal motivo de por qué Abraham estaba subiendo al monte era porque él iba en obediencia a Dios. La obediencia al llamado, obediencia a la palabra, obediencia al propósito. Y cuando él está allí armando todo el altar junto con Isaac, dice que el hijo le pregunta: ¿y cuál va a ser el cordero que va a ser sacrificado? Y Abraham le dice: el Señor va a proveer. Mientras usted esté haciendo lo que Dios quiere, ahí usted va a encontrar provisión de Dios. Cuando el mismo Elías en un momento dado profetizó que no iba a llover, y entonces Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Querit, porque allí yo le he dado orden a cuervos que te sustenten. Ese allí significa estar en el propósito, en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Y estando allí, los cuervos vinieron. Pero luego dice: vete a Zareta, porque allí yo también he ordenado las cosas para que una viuda te sustente. En el allí de Dios siempre habrá provisión. Daniel decide no contaminarse. Daniel decide no hacer lo que los demás hacen, sino mantenerse en el propósito de Dios. Y cuando aquel hombre decide aquello, entonces decide no comer lo que los otros comen. Son principios. No sé si me los entiende, hermano. Son principios. Él decide no contaminarse, y dice que pasados los días, el rostro de Daniel y de los que estaban con él estaba mejor que de los otros. ¿Por qué? Porque cuando tú decides caminar en el propósito de Dios, ahí Dios va a estar contigo. Cuando un hombre como Pablo decide salir a las naciones a evangelizar y llevar la palabra a los gentiles, pasó turbulencias, tormentas, lo picó una culebra, lo metieron en la cárcel, pero de todo eso Dios lo libró. ¿Por qué lo libró? ¿Por qué Dios lo va a librar a usted y a mí de cosas que el enemigo o el hombre quiera hacer? Cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso en esta mañana mi exhortación como pastor es tiempo de regresar al camino trazado por Dios. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la naturaleza de Dios. Diga conmigo: la naturaleza de Dios. Pedro dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios. Esa palabra partícipes está hablando de impartición. Nos fue impartida la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, me refiero a
atributos de Dios. Me refiero al poder de Dios. Me refiero a la gracia de Dios. Me refiero al poder creativo de Dios. Me refiero a que usted y yo tenemos una naturaleza divina en nosotros, que si la alimentamos más que la naturaleza humana, entonces usted caminará en esta tierra bajo una potencia que sería la naturaleza de Dios en usted y no tanto la humana. Tener la naturaleza de Dios tiene que ver que usted y yo podemos caminar en el mundo del espíritu más que en el mundo de lo terrenal. Y Dios también, cuando hablamos del Señor y de todo lo que Él es para con nosotros, tenemos que ser también entendidos de que una de las razones de por qué el Señor vino y se hizo hombre y que murió en la cruz y resucitó es para darnos el siguiente mensaje. Y el mensaje es esto: yo no solo venzo producto de que soy Dios, sino que aún siendo hombre vencí. Y les doy ejemplo a ustedes, para que ustedes no vayan a decir: es que Dios, como está allá en el cielo, si Él estuviera aquí sería otra cosa. Pues el Señor dijo: me hago hombre y paso lo mismo o más de lo que ustedes pasaron, para que ustedes sepan que si yo pude, ustedes también pueden. Cuando el Señor estaba en el monte Getsemaní y estaba allí en aquella congoja, porque sabía que las horas estaban cerca de que Él fuese apresado y luego crucificado. En esos momentos creo que el Señor nos hace esa imagen para que nosotros entendamos que el Señor también pasó congojas, pasó momentos de presión, pasó momentos donde la gente le traicionó, donde hubo gente que imagínense el cuadro, que por ahí llegara y le dijera a Pedro y le dijera: Señor, mejor quédate en casa. Mejor quédate aquí cuidándote, porque si vas allá, hasta ahí llegaste. Pero el Señor dijo: yo estoy en esta tierra no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y si tengo que ir al Getsemaní, voy. Y si tengo que ir a Jerusalén, voy. Y si tengo que ir a la cruz, voy. ¿Y por qué voy? Porque yo sé que cuando estoy en un momento más difícil de mi vida, yo puedo tener la confianza que le puedo entregar mi espíritu a mi Padre, y que en sus manos me puedo poner, porque Él va a cuidar de mí. Y por eso el Padre al tercer día lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Lo mejor que usted puede hacer es ponerse en las manos de Dios, ponerse en el cuidado del Señor. Pero ponerse en el cuidado y en las manos de Dios no solamente debe ser un asunto de confianza, sino que lo hacemos cuando estamos caminando en el propósito y en el plan de Dios. Algo importante también para ir terminando, que uno debe también tomar en cuenta en todo esto, es que es muy relevante que usted eche mano a la fe. Diga conmigo: a la fe. Definitivamente la fe es importante. Y si usted va al libro de Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo número 11. Hebreos 11. Con esto retomo lo que también hace algunos días compartimos.
Verso 1 dice, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Imagínense, el hombre no vio muerte porque tenía fe. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, Dios le dice sal, y el hombre ni sabía para dónde iba, pero él obedeció. Él dijo, yo debo caminar en el diseño, yo tengo que caminar en el propósito, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Y dice que entonces el hombre salió de su tierra y Dios cumplió. ¿Por qué? Porque el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Verso, podemos leer un poquito más adelante. Dice verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Definitivamente, hermanos, la fe es fundamental. Todo el capítulo 11 es un pasaje, un capítulo para que nosotros podamos tenerlo muy presente. Tenemos que entonces comprender de que aun cuando estemos en pruebas, en procesos que a veces pasamos, la fe tiene que estar allí en nosotros. Y un tercer punto o cuarto punto que quiero dejar en su corazón es que para pasar y usted encarrilarse, montarse en el camino de Dios, envolver al camino de Dios, usted tiene que tener también carácter. Carácter. Y cuando hablamos de carácter, quiero resaltar o definir carácter. Carácter es aquello que fue impregnado en usted de parte del Señor. Carácter tiene que ver con tus acciones, con tus decisiones, con tu comportamiento. Tiene que ver con tu voluntad. Y muchas veces el carácter nos juega malas experiencias. Por ejemplo, nos enojamos cuando no tenemos que enojarnos, gritamos cuando no tenemos que gritar, nos metemos en desánimos, en miedos, en temores, en todo esto producto de caracteres un tanto débiles. Por eso uno tiene que orarle al Señor: Señor, dame tu carácter, que el fruto de tu espíritu sea notorio en mí. Cuando hablamos de carácter, a la hora de enfrentar todo esto que se vive en las circunstancias de la vida y querer usted regresar al camino de Dios, usted debe tener valentía, tener disciplina, tener perseverancia, tener paciencia para enfocarse en aquello. Cuando el Señor le dijo a
Josué que tomara la tierra prometida, le dijo: es que Josué, eso sí, requiero que tú seas fuerte y valiente. Que tú te esfuerces y seas valiente. En otro texto de la Biblia dice: porque solo los valientes, ¿qué? Arrebatan el reino. Aquí, hermanos, usted, le estoy diciendo, usted tiene plan, tiene diseño, tiene propósito. Dios va a estar con usted. Usted tiene a Dios de su lado, tiene su presencia, su naturaleza, tiene los atributos de Dios, tiene el poder de Dios. Dios te ha dado fe para que tú en la fe puedas conquistar reinos y puedas obtener lo que Dios te ha prometido. Pero si con todo aquello te falta carácter, no lo logras. Se requiere valentía. Se requiere, diríamos, decían en mi país, amarrarse los pantalones y hacer las cosas. Se requiere carácter para levantarse. Se requiere carácter para venir a la iglesia a pesar de que te digan que no. Se requiere carácter y valentía para no darle lugar a las voces humanas, no darle lugar a los miedos y a los temores, y decir: Señor, aquí estoy. Yo he entendido que todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Se requiere carácter, perseverancia, constancia, dominio propio. Se requiere valentía. Y todo eso tú lo logras en la obra del Espíritu Santo en ti. Porque no estoy hablando de carácter humano, estoy hablando del carácter de Cristo en nosotros. Se requiere carácter para estar en el monte Getsemaní sudando como si fueran gotas de sangre y decir: que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Se requiere carácter para que alguien que estando tú colgado en una cruz te diga: ¿por qué no dices que no eres Dios y te bajamos? A pesar de que estaba solo y tenía solo a su mamá y a Juan allí, y todos aquellos que él había sanado, que eran miles, porque dice que no alcanzarían los libros para todo lo que el Señor hizo. Y luego le dedicó 3 años a 12 hombres, y total, al final hasta lo traicionaron. Se requiere carácter para mantenerse en la voluntad de Dios a pesar de todo eso. Se requiere carácter para usted hacer las cosas aunque la gente no te siga. Se requiere carácter para usted seguir haciendo el trabajo de Dios aunque te falte dinero. Se requiere carácter para que aunque te hayan dejado solo, tú sigas haciendo el trabajo de Dios. Se requiere carácter. Y la palabra de Dios para ti en esta mañana: es tiempo de regresar al camino por Dios trazado. Es tiempo que te salgas de estar debajo del enebro. Es tiempo que te salgas de la cueva. Es tiempo de hacer el trabajo de Dios. Es tiempo de hacer lo que Dios te llamó a hacer y para lo que Dios te diseñó. Es tiempo de que regreses y hagas de acuerdo al propósito. Y Dios te dice: yo voy a estar contigo. Mi naturaleza va a estar contigo. Te he puesto fe para que tú puedas hacerlo, y te he puesto testimonios de hombres que lo vieron hacer o lo hicieron por la fe que tuvieron. Y te estoy diciendo: eso sí, de ti lo que yo espero es que le permitas a mi espíritu sacar el carácter de mi hijo en ti, porque si no, no la haces. Incline su rostro. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, Señor. Hoy hemos aprendido de Elías. Hoy, Señor, como pueblo tuyo en la tierra, y específicamente acá en Los Ángeles, queremos decirte, Señor, que queremos estar en tu camino. Y si nos hemos hecho una pausa, queremos regresar al camino. Queremos retomar el camino. Hay gente
a la que hay que predicarle. Hay niños que formar. Hay jóvenes que alcanzar. Hay mujeres a quienes predicarles. Hay hombres que hay que sacar de las drogas y del alcoholismo. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.